indispensable, hermanos. Siempre necesitamos de esta palabra. Siempre, hermanos, debemos de anhelar este alimento espiritual para que por medio de este alimento crezcamos y también cumplamos la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te alabamos, Padre, te bendecimos por todo lo que tú eres para con nosotros. Nos has dado el regalo más hermoso, Padre. Jesucristo, tu Hijo, nos los has enviado para tomar el lugar por nosotros, para salvarnos. Gracias, Padre. En esta tarde queremos rogarte que tú nos hables, que tú nos enseñes, que esta palabra que hoy escucharemos, Señor, la retengamos para llevarla a la práctica. A veces tu palabra nos desafía, Señor, porque es tan importante vivir una vida que a ti te agrade, Padre, porque entonces, Señor, no solo te agradaremos, sino que también, Señor, nos sentiremos bendecidos, Padre amado. Toca los corazones y habla a tu iglesia, bendito Jesús. Habla a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, mis hermanos, a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, mis amados. ¿Ya están allí? Dice así la palabra del Señor: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tomen asiento, hermanos. Mi tema en esta tarde, hermanos, lo he titulado Mujeres de Dios con una fe auténtica. Y vemos que desde el principio, hermanos, de la creación, cuando Dios creó a Adán, también creó a una mujer. Dios creó a las mujeres con un rol fundamental. Dice la palabra que Él nos ha confiado a nuestras familias, y dice un texto: la mujer sabia edifica su casa. Y ya les he repetido muchas veces que es una analogía que se refiere a construir, pero no materialmente, sino hermanos, a formar a nuestros hijos. La madre desempeña muchos roles diferentes en la vida de sus hijos. ¿Sí saben que ustedes son las primeras maestras? Ustedes son las que les enseñan, hermanos. También es usted su modelo a seguir, su fuente de consuelo y su apoyo incondicional. La madre también es la responsable de transmitir valores a sus hijos y a desarrollar su propio sentido de identidad. Ser madre es una tarea desafiante, que no es fácil. Es una tarea, hermanos, bastante complicada, pero también muy gratificante. Cuando ya los hijos crecen, cuando ya los hijos ya los ves, pues no sé cuál es tu meta, hermana, pero hay a lo mejor algunas personas que no están maduras en el Señor, mujeres
y que dicen, yo con que vea a mi hijo siendo un abogado, y con eso me doy por bien servida. Pero las mujeres cristianas, nuestra meta es que nuestros hijos estén rendidos a los pies de Cristo. Y es gratificante. Las madres enfrentan muchos desafíos, desde el cansancio físico y emocional, muchas dificultades en la vida por los hijos, aunque hay hijos muy obedientes, muy dóciles, que les enseñas y aprenden, así como hay hijos, hermanos, muy rebeldes. Y las mamás enfrentan todos estos desafíos porque son las que más tiempo pasamos con los hijos. Entre ellas dificultades económicas, ¿verdad? A veces a lo mejor has tenido que estirar la semana, la quincena, porque el niño necesitó algo más, porque la niña necesitó algo más. Sin embargo, hermanos, les decía que la recompensa de ser madre es ver a tu hijo crecer y convertirse en un adulto feliz y saludable. Pero el regalo más grande, el regalo más valioso que una madre puede dejar a sus hijos es la fe. Definitivamente, hermanos. Y los que conocemos a Dios sabemos qué es la fe. Más que una herencia material o un título profesional, la fe es un regalo que los acompañará a lo largo de su vida, brindándoles consuelo, brindándoles esperanza y una guía que no falla durante toda su vida. Las madres son importantes tanto para la familia como para la sociedad. Seguramente usted también ha escuchado muchas reflexiones de cuando una mamá falta. Es muy difícil cuando a una mamá le falta a un pequeño. Es algo muy difícil, hermanos. Algo que va a marcar a ese niño para el resto de sus vidas, porque en la madre encuentra refugio, encuentra ayuda. En una madre encuentra una maestra que lo enseñe, que va a estar con él cuando enferme, pero cuando no, seguramente habrá gente que lo ayude en el camino, pero ninguno como una mamá. Ninguna persona como una mamá ayudaría. Dice la palabra que ellas juegan un papel esencial en nuestra vida. En la palabra encontramos muchas madres y muchas de ellas demuestran consagración al Señor. Aunque también encontramos ejemplos malos de mamás que no fueron ejemplo para sus hijos, influenciaron de una manera negativa. Pero la mamá de Timoteo y su abuela eran mujeres consagradas a Dios y que tenían una fe genuina, pero no solo ellas, sino que lo transmitieron a Timoteo. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, hermanas y hermanos. Mujeres de Dios con una fe auténtica. La fe no fingida. ¿Qué es la fe no fingida? Porque hoy podemos escuchar que no solo en la iglesia, sino también muchas mujeres que no están muy allegadas a Dios dicen, no, yo tengo fe en Dios. Yo soy una mujer de fe. Pero aquí nos habla la palabra del Señor. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice que Pablo deseaba ver a Timoteo. Cuando se acordaba de él, se llenaba de gozo y entonces decía, y traigo a mi memoria, me acuerdo de ti y traigo a mi memoria la fe no fingida que hay en ti. Esa fe que primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Pero ¿qué es la fe no fingida? No es solamente creer en Dios, no es una simple creencia, hermanos. No, sino que es una fe auténtica.
una convicción firme. Es que muchos decimos ser cristianos, muchos dicen amén cuando dicen la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no la viven, pero no la creen. No, dicen sí, amén, pero ¿cómo no la creen? Porque no la llevan a la acción. No es una fe hipócrita, hermanos, hermanas. Porque se puede tener una fe falsa. Dar una cara cuando venimos a la iglesia y una muy diferente cuando estamos durante la semana en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde nos desarrollemos. Esa es una fe hipócrita, hermanos, porque entonces no viviríamos conforme lo que dice el Señor, lo que nos manda el Señor. Y hay que tener cuidado con la falsedad. ¿Sabe por qué? Porque los niños lo notan. Están desde pequeños viéndonos todo lo que hacemos. Ayer alguien me decía, observa a tu niño y hace los mismos ademanes que tú. Y yo dije, ay, ¿a poco? Porque hace lo chistoso mi hijo, pero nos observan en todo, ¿no, hermanas? En todo. Entonces, hay que tener cuidado con la falsedad. Una fe sincera no quiere decir que tengas una vida perfecta, libre de pecados y que ya seas perfecta, no. Tiene que ver en tu día a día. Tiene que ver en cómo te dedicas para el Señor, en cómo la palabra es un estilo de vida para ti. Tiene que haber un deseo de vivir para agradar a Dios. Esa es una fe genuina. Que seguimos fallándole a Dios, sí seguimos fallándole, hermanos. Pero no seguimos practicando el pecado, las mentiras, la crítica, etcétera, etcétera, porque los niños pueden ver mucho. La fe de Loida y de Eunice se reflejaba en sus acciones, cómo vivían cada día. Vivían como verdaderas cristianas. Y es que, hermanas, cuando venimos a la iglesia, pues aquí si vemos a todas vestidas bien, de una manera adecuada, con nuestra Biblia, pero yo no sé, toda la semana a lo mejor usas tus escotes, tus minifaldas, tus aberturas. A lo mejor allá afuera haces tus chistes con groserías, hablando malas palabras, y eso es una fe fingida, porque realmente entonces no estamos obedeciendo a nuestro Dios. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres? ¿Qué ejemplo muestras? Porque la Biblia dice que Loida y Eunice tenían una fe genuina. Ellas, hermanos, enseñaron a Timoteo las Escrituras. Tenían enseñanzas profundas de las Escrituras. La fe no fingida de ellas era una fe que vivían día con día. No solo la declaraban, sino que la vivían. Eso las llevó a enseñar y a guiar a Timoteo desde su niñez. Porque Timoteo había dado evidencia de la sinceridad de su fe desde la niñez. Dice en 2 de Timoteo 4:10 que no todos tenían una fe genuina. Había personas que no tenían una fe genuina en el momento que Pablo escribe a Timoteo. Vamos a 2 Timoteo 4:10. Dice así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica.
Demas abandonó el camino de Dios. Estábamos juntos en el ministerio, pero se ha ido al mundo. Demas no tenía una fe genuina, hermanos, porque lo movió el mundo. Si a nosotros nos mueve, hoy estamos en la iglesia, pero salimos allá, hermanos, con la familia, con los amigos, y algo nos mueve y nos aparta del Señor, no es una fe genuina, hermanos. Dice también 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Algunos naufragan en cuanto a la fe. Andan allí perdidos. No viven lo que dicen las Escrituras, hermanos. Dice también el 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hablan mucho, pero no viven lo que dice la palabra, no viven lo que el Señor manda. Eso, hermanos, no es una fe genuina. 1 Timoteo 1:5. Dice aquí la Escritura, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito, hermanos, de que se predique la palabra es para que no tengamos una fe fingida. El propósito de que tengamos la palabra no es para que tengamos una fe fingida, sino una fe firme, una fe genuina. Entonces, como Loida y Eunice tenían una fe genuina, se lo transmiten a Timoteo. Loida era la abuela, Eunice la madre y Timoteo era el hijo. Y por eso le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Pero la fe, hermanos, se transmite, no se hereda. No es una herencia. Miren, nuestros hijos nacen con ciertos rasgos de nosotros, ¿verdad? Luego los vemos y dicen, ay, se ríe igualito que su mamá. Tiene los ojos como su papá, porque lo heredaron. Pero la fe no se hereda, hermanos. La fe se transmite. Vamos a verlo. Porque Timoteo no nació con esa fe no fingida. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué, hermanos? La palabra. Y entonces Loida y Eunice, aunque Loida era la abuela, no decía, no es mi responsabilidad. No, Loida le transmitió esa fe a su hija Eunice y luego también a su nieto. Dice la palabra en Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. ¿Cada cuándo? Todos los días. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, etc. Entonces, hermanos, esa fe nació porque él escuchaba la palabra de nuestro Dios. Mamás, necesitamos nosotras tener esa fe no fingida, una fe auténtica. A veces queremos tener hijos bien cristianos, pero ¿qué le estamos transmitiendo? Si tú no tienes una fe genuina, a ti te mueve el mundo, a ti te mueve el dinero, te mueven muchas cosas, pero no te mueve el Espíritu de Dios. No dejas que se mueva el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Cómo se transmite? Ya dijimos que por la enseñanza de la Escritura. 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15 dice así.
y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Le está diciendo Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo conocía Timoteo las Escrituras, hermanos? No cuando cumplió 18 años. No cuando el joven se pudo comprar su Biblia. No. Que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, Timoteo tenía fe no fingida porque su abuela Loida y su madre Eunice le enseñaban la palabra de Dios desde su niñez. Desde su niñez. Y dice la Escritura que la palabra, hermanos, nos puede hacer sabios para la salvación en Cristo Jesús. Loida y Eunice fueron modelos de fe para Timoteo, enseñándole las Escrituras y el camino de la verdad. La influencia que ellos tuvieron con Timoteo no solo lo preparó para la vida, sino para que fuera un buen servidor de Dios, para el servicio a Dios. Tenemos que reflexionar, hermanas. Qué bonito que las celebren y que nos celebren, se siente bien. Bueno, muchas de ustedes ya tienen hijos grandes, o algunas tenemos hijos pequeños y nos celebra el esposo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas nos celebran, o en la escuela nos celebran. Y qué bonito que nos celebren, hermanas. Pero, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Tenemos que reflexionar, porque muchas veces damos mucha importancia a la enseñanza secular de nuestros hijos. Una buena escuela. A veces yo escucho a mamás decir, no, mi hijo va a la escuela Benavente. No, allá puros profesionales. No, mi hijo va al centro escolar. Y etcétera, etcétera. Porque le damos importancia y no es malo. Qué bueno si tiene los medios, ¿verdad? Pero le estamos dando pero muchas veces tus hijos no están en el camino o no le estás instruyendo el camino del Señor. Queremos que sean hombres y mujeres de bien. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean hombres y mujeres de bien? Preparados y útiles para nuestra sociedad. Queremos que estudien, que saquen buenas calificaciones, que vayan a una buena universidad y todo eso está perfecto, hermanos, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿qué hay de su vida espiritual? ¿Qué quieres que sean en cuanto a su vida espiritual? A ver, ¿cuántos quieren que sus hijos sean pastores? Gracias a Dios por las que quieren. O evangelistas, o ministros de alabanza. Pero ¿qué estás haciendo para ello, hermanos? Hermana. Muchas ni siquiera dijeron amén y me da tristeza, hermanas, por ustedes. Porque saben que no solo cuando tú los preparas en el camino del Señor, no solo van a servir al Señor aquí, sino que esa preparación, esa fe que tú les inculques va a trascender, porque un día estarán con Cristo. Estarán con Cristo. Y el anhelo de ellos, como si es tu anhelo también, es ver cara a cara a nuestro Dios. Pero tenemos que tomar en serio el transmitir a nuestros hijos esa fe genuina, esa fe auténtica, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? De la misma manera que nos esforzamos por darles una educación secular, lo estamos haciendo
nos estamos esforzando, dándole, hermanos, la enseñanza de la palabra. Ayer platicaba con un hermano y me decía, mira, hermana, él presenció y a mí eso me hizo pensar, hermanos, y reflexionar. Y dije, ay, lo voy a poner de ejemplo. Me decía, estaba yo en una iglesia y el hermano estaba dando un taller y le pregunta al músico, ¿tú por qué tocas, hermano? Y el hermano bien contento, porque me gusta. Y iba con nosotros pero antes él le dijo, ¿qué preparación tienes? No, pues nada más así. A ver, hermano Eliseo, alguien le llega, hay una vacante allá en su trabajo y alguien llega a pedir el trabajo y usted le pregunta, ¿por qué quieres este puesto de contador? No lleva papeles, no es contador, pero le dice usted, ¿por qué quieres este puesto de contador? Y si le dijeran, porque me gusta, ¿qué diría usted? Necesito que estés preparado. Vaya usted a pedir un trabajo de arquitecto, usted que no es arquitecto, y se lo darán. A ver, hermanos, les pregunté, ¿cree usted que se lo darán? Si yo quiero ir ahí a una escuela a pedir un trabajo de maestra porque me gusta, hermanos, pero no tengo la preparación, ¿ustedes creen que me lo den? ¿Y por qué si queremos aquí en las cosas de Dios acomodar aquí, y ni siquiera los preparamos, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Así toca aquí, canta aquí, predica aquí, pero nunca le invertimos a lo espiritual. Nunca. ¿Cómo estamos heredando? Y tenía razón el hermano. Yo ya lo venía reflexionando, hermanos, yo le decía a mi esposo, tenemos que meter al niño a una escuela, nada más que a nuestro niño no le gusta. Más adelante a lo mejor. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que sirvan al Señor, hermanos. Amén. Hay institutos bíblicos. Me gozo en el seminario Masada porque hay niñas muy jovencitas, muy adolescentes, preparándose. Pero, ¿qué estamos? Miren, hermanos, es bueno llevarlos a natación, a esto, aquello. Pero, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Primeramente, la enseñanza tiene que ser en casa, hermanos. ¿Amén? En casa. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, no se apartará de él. Entonces, hermanos, tenemos que tomar con seriedad, mamás, haciendo el mismo esfuerzo en su instrucción espiritual, así como lo hacemos en lo secular. Pero a veces, hermanos, no le damos ni para la ofrenda. Ahí tengo un pesito, hijo. Tengo un pesito, hija. Porque eso es lo que damos nosotros. Amén. Hable. Gracias. No les enseñamos, hermanos, a dar para la gloria de Dios. Esperamos que los demás nos den. ¿Saben que se ve mucho esto en las iglesias cristianas? Aprovecharnos de los demás. Iba yo a una misión y dije, voy a llevar algunas cosas para los hermanos. Pensé que todos eran nuevos, pero ya después me dijeron, no todos son nuevos. Y entonces les dije a los hermanos, agarren, hermanitos, vengan. Y los que acapararon más las cosas fueron los que ya tenían años. Y los nuevos, así de lejitos. Y cuando les pregunté, ¿ustedes cuánto tiempo tienen en el camino? No, ya tenemos, pero ya no dejaron nada para los nuevos. Hermanos, no queremos invertir nada para las cosas de Dios. Tenemos, hermanas, que enseñar a nuestros hijos. Mira, hijo, lleva para tu ofrenda, lleva para tu talento.
¿Sabe que el talento que se realiza aquí en la iglesia no es para beneficio de nadie? Es para hermosear la casa del Señor. Hay que pagar agua, basura. La basura la cobran carísima, hermanos. Hay que pagar internet, luz. ¿Sabe? Ahorita estamos haciendo un trámite por un papel, pero aproximadamente son 10,000 pesos los que se tienen que pagar, hermanos, para hacer un trámite. Solamente cambiar unos datos que están mal. Y nosotros, hermanos, para las cosas de Dios no les estamos enseñando a nuestros hijos. En la fe, bueno, el dar, hermanos, es parte de la enseñanza. Tenemos que reflexionar, hermanos. Otra manera de transmitir esa fe, hermanos, es por el mismo testimonio, siendo ejemplos. La fe de Loida y de Eunice es un modelo de fe sincera y que Timoteo había presenciado y aprendido de ellas. Miren, la palabra habitó, cuando dice la Biblia, habitó primero en tu abuela Loida, esa palabra viene, hermanos, del original griego, enoikeo. Y es una palabra que el apóstol San Pablo utiliza frecuentemente. Vamos a Romanos 8:11. Ahí habla de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice así la palabra: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, esa palabra nada más allí, mora en vosotros. O sea que está permanentemente, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? ¿Entendemos? La Biblia dice, cuando la fe de Loida habitó, es que estaba permanente, no era una fe que se movía. Cuando el Señor me da, cuando me va bien, yo estoy sirviendo al Señor con todo mi corazón. Pero cuando hay alguna circunstancia ahí difícil, ahí sí ya no. No, era una fe, hermanos, permanente, amén. Habitaba en Loida, siempre. Viene de otra palabra también, la misma palabra, perdón, está en Colosenses 3:16. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, more, esté permanente, amén. Esté permanente. Entonces, hermanos, esta clase de fe no es algo pasajero, algo que está y luego ya no está, no, sino que habita o mora en el corazón como un residente permanente. La fe de Loida y de Eunice no era una simple creencia, sino una convicción firme. Escuchaba a un varón decir, ay, a mí me gusta mucho todavía algunas cosas del mundo. Ay, yo si tuviera la oportunidad. Y le dice a su esposa, cállate. Miren, hermanos, no es que su fe esté firme. Yo dije, escuchando a este varón y diciéndole al Señor, Señor, ayúdalo a estar firme. No está convencido, no tiene una buena convicción. Está como muchos, algunos vienen con el esposo, con la esposa, o los hijos vienen con los papás, pero no tienen una convicción firme. Porque cualquier cosa los va a mover. Allá se encuentran un novio allí, las chicas, y dicen, está bien guapo, pero no es cristiano, es más, es ateo. Pero no importa. Las movió, ¿verdad? Cuando dice la palabra, no te unas en yugo desigual. Entonces, porque no están convencidos. Pero la fe que tenía Timoteo era una fe permanente. La fe que tenía Loida y Eunice, una fe genuina, una fe auténtica que se reflejaba en sus acciones y enseñanzas, andando en la verdad e influyendo positivamente. Y esa fe se transmite a pesar de
¿A pesar de qué? Bueno, ¿sabe que la condición de Timoteo era incierta? Porque tenía una madre judía que conocía las escrituras, pero un padre griego que no tenía nada que ver con el judaísmo. Y aun cuando ese hogar era mixto, hermanos, un padre inconverso acerca de las cosas de Dios, un padre indiferente a las cosas de Dios, Loida y Eunice eran creyentes, pero el padre de Timoteo no. En el mundo romano, hermanos, el padre tenía la total autoridad del hogar, total autoridad. Pero aún así, ellas guiaron a Timoteo a nuestro Señor Jesucristo. Y desde su infancia, hermanos, desde que estaba pequeñito Timoteo, le inculcaron el temor y el amor a nuestro Dios. ¿Saben qué quiere decir Timoteo? Ahora yo que veía este nombre dije, ¿cómo no se lo puse a mi hijo? Porque me gustó su significado, hermanos. Por ahí, si alguien va a tener un bebé, a ver si lo considera. Timao quiere decir honrar. Teos, ¿sí saben qué quiere decir teos? Dios. Honrar a Dios. Eso significaba el nombre de Timoteo. Entonces, dense cuenta que era desde que estaba, hermanos, en la pancita, pues ellas influenciaron para que ese nombre lo llevara a Timoteo. Ay, vamos a ponerle un nombre que honre a Dios. Timoteo. Entonces su nombre significa uno que honra a Dios. Y él creció hasta convertirse en un hombre de Dios, hermanos, en un siervo de Dios, llegando a ser pastor en la iglesia de Éfeso. Y estaba leyendo un poquito, hermanos, de lo que dice la historia. Era muy jovencito, muy adolescente, cuando ya, hermanos, empezó a acompañar a Pablo en sus viajes misioneros. Hechos 16. Hechos 16. Dice el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en paciencia? Bueno, quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Saben que era posible que Timoteo no fuera aceptado entre la comunidad judía? Y hermanos, a pesar de que sí le pusieron Timoteo, como la autoridad era el papá, no lo circuncidaron. Solo los judíos se circuncidaban. Y entonces, hermanos, posteriormente Pablo lo circuncida para que pueda acompañarlo a los viajes misioneros, pero no hermanos, por otra cosa, sino por los judíos, hermanos, para que le pudieran aceptar. Pero dice que daban buen testimonio de él los hermanos. O sea que la fe que habitó en su abuela y en su madre, ahora habitaba en Timoteo. ¿Creen que Timoteo, hermanos, iba a congregarse porque mamá porque la abuelita y la mamá lo llevaban? Porque él estaba convencido. Eso habla porque él estaba plenamente convencido. Una fe genuina. Qué bendición tan grande tuvo Timoteo, hermanos. Tanto su abuela como su madre tenían fe no fingida en Dios. Porque dice Pablo, le dice cuando en el versículo donde leímos inicialmente, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice Pablo,
que en ti también. Los resultados de inculcarle a los hijos una fe genuina, una fe no fingida. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Servicio a Dios incondicionalmente. No dijo Timoteo, pero ¿y cuánto me van a pagar para ir contigo, Pablo? ¿Cuáles son mis privilegios? Porque no tenía privilegios Pablo, hermanos. ¿Se acuerdan cómo predicaba? A veces lo golpeaban por causa de predicar el evangelio. Pero no dijo Timoteo, oye, mejor espérame, no. Fue con él. Timoteo se unió poco después a Pablo en sus viajes. Romanos 16, 21. Dice Romanos 16, 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y ya menciona a otros, mi colaborador, el que está conmigo, dice. Y quiero decirte que a lo mejor para Eunice fue algo difícil, duro, quedarse sin su hijo, porque su hijo emprendía un viaje misionero. Pero me imagino que también el gozo que sentía al saber que su hijo estaba dedicado a predicar el evangelio y servir al Señor. Creo que para una madre piadosa, hermanos, no hay nada mejor que ver a tus hijos sirviendo al Señor incondicionalmente, entregándose al Señor, ministrando a otros. También, hermanos, el resultado de la fe no fingida es que estaba ministrando a otros. No estaba calentando un lugar o iba de vez en cuando a congregarse. No. Estaba ministrando a otros, lo cual daba gozo a la vida de Pablo. Segunda Timoteo 1:2, Pablo le llama a Timoteo mi amado hijo, porque lo adoptó por su fe en el Señor. Ya los cimientos estaban bien colocados por su abuela Loida y por su madre Eunice, los cimientos de su fe. Pero dice, hermanos, la palabra que Pablo le adoptó por su fe en el Señor. Pablo, por el buen testimonio que tenía Timoteo, lo llevó para ser su ayudante, su compañero, y acabó como pastor de la iglesia de Éfeso, hermanos. Primera Timoteo 1:3. Dice Primera Timoteo 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Estoy en Tesalonicenses, perdón, hermanos, estoy en Tesalonicenses. Primera Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo estaba capacitado, hermanos, estaba capacitado. ¿Qué haces tú para que tus hijos se preparen en las cosas de Dios? Cuando tu hijo te dice, me quiero bautizar, no, espérate, hijo, piénsalo bien. Hay madres que estorban a sus hijos, hermanos, desafortunadamente. Mejor, espérate, más adelantito. Y lo llevan a unas fiestas donde los hacen tropezar. Y les dicen, mejor espérate, hijo, más adelante. En lugar de decirle, hijo, qué buena decisión has tomado. Quiero que tu decisión sea firme. Sigue adelante, sigue buscando al Señor. Yo me acuerdo, hermanos, tendría como 16 años cuando yo me inscribí en un instituto bíblico allá en Altepeji. Me emocionó, hermanos, saber que iban a abrir un instituto allí. Y me acuerdo que mi papá me apoyó, hermanos. Ya venía yo de noche, nada más estuve como 2 cuatrimestres, hermanos, porque era muy complicado. Muy complicado el trayecto. Ya veníamos 10 y media, a veces no encontrábamos carro, pero mi papá siempre estuvo dispuesto. Amén. Siempre estuvo dispuesto, hermanos, sin carro.
en una bicicleta, traerme. No estaba Tehuacán como ahorita, hermanos, apoyándome. Cuando entro al instituto en Puebla, hermanos, no me alcanzaba mi dinero a pesar de que trabajaba. Pues ahí me daban, hermanos. Hasta mis hermanos me daban. No estaba estudiando para ser pastora porque nunca fue mi intención, hermanos. Dios sabe que no quería, lo que menos quería era estar, pero los planes de Dios son perfectos y me siento privilegiada, hermanos, ahora, porque Dios es bueno y ha puesto sus ojos, no solo en mí, en muchos de ustedes, hermanos. Pero tenemos que ayudar a nuestros hijos para que tengan una fe no fingida. Estas mujeres vivieron, modelaron y transmitieron la fe no fingida. ¿Sí sabe que esta es nuestra responsabilidad, hermanas? Nada más la hermana Inés sabe. ¿Ustedes, hermanas, saben que es nuestra responsabilidad, y hermanos? Y es algo difícil, hermanos. Yo lo estoy predicando, pero para llevarlo a la práctica también me cuesta, hermanos. No es algo fácil. Es un desafío. Sin embargo, no estamos solas, hermanas. El Señor está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros, con nosotras, para guiarnos, a enseñar a nuestros hijos, a inculcarles. Pero tú tienes que ser ejemplo. Si tus hijos ven que tú no te congregas, que para ti es igual ir un domingo, luego dentro de 15, entre semana definitivamente no, dices. Porque pones de pretexto lo lejos, porque pones de pretexto si hace sol, si llueve, etcétera, etcétera. Eso mismo van a aprender tus hijos. Y a lo mejor ni van a estar en el camino del Señor, se van a ir al mundo. Porque no hay buenos cimientos. Pero si tú les enseñas a tus hijos a buscar de Dios, que te vean orar, que te vean clamar, tienes una necesidad y les dices, vamos a orar. Porque el Dios en el que hemos creído es todopoderoso. Mamá, ¿por qué nosotros no tenemos una casa? Preguntaban unos niños. ¿Por qué nuestra casa está sencillita? Y la mamá dio una respuesta sabia. Pues vamos a pedirle a Dios que nos dé una casa. Y esos hijitos se pusieron a pedirle a Dios. Y el Señor es bueno, hermanos. Aunque sea algo básico. Están los hijos enfermos. Mira, hijo, vamos a pedirle a Dios. Nuestro Dios es grande. Y si ahorita no nos contesta, Él tiene planes para nosotros. Pero de que Dios es bueno nuestro Dios. ¿Por qué no les enseñamos a nuestros hijos a buscar del Señor? Mira, hijo, yo no sabía leer apenas y unas palabritas, pero tú que sabes leer y estás bien preparado, prepárate. ¿No te gustaría enseñar a los niños? ¿No te gustaría tener un ministerio? Pídele al Señor para que te ha llamado. Es más, yo voy a orar por ti. Hermanos, qué hermoso es buscar a nuestro Dios juntos. Esa fe no fingida llevó a Loida y a Eunice a enseñar las Sagradas Escrituras a Timoteo desde pequeño, hermanos. Lo mismo debemos de hacer nosotras con nuestros hijos y posteriormente con nuestros nietos. Llevarlos a la iglesia, enseñarles la importancia de congregarse, ayudarlos a aplicar la Biblia a sus vidas. Y bueno, hermanos, tal vez estés pensando, a lo mejor ya tus hijos son grandes. Y estás pensando, hoy soy un fracaso, como una mamá que haya inculcado estos principios bíblicos a mi hijo. Soy un fracaso. Pero ¿sabes que para el Señor todo es posible? ¿Por qué no empiezas a orar y a ayunar por tus hijos? ¿Por qué no
No empiezas a buscar al Señor y le dices, Señor, perdóname, y reconoces que te equivocaste. Yo me equivoqué. Porque el Señor, hermanos, dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Yo me equivoqué, Señor. Pero mis hijos necesitan de ti. Tráelos a ti. Tócalos. Vuélvelos a ti. ¿Saben que hay muchos testimonios de hijos que dicen, yo estoy aquí buscando al Señor porque mi madre oraba? Hay muchos testimonios, hermanos, donde dicen hombres que estaban sumidos en el pecado. Algo pasó, no me morí cuando mi destino era la muerte, pero porque mi madre oraba por mí. Porque mi madre clamaba, porque era una mujer que estaba pidiendo por mi salvación, hermanos. Raras veces la palabra del Señor menciona a las mujeres. Sin embargo, Loida y Eunice son mencionadas en la Biblia, para ejemplo a nosotras, hermanas. Es una tarea difícil. Y queremos invitar a los varones y a los hijos a que oren por sus mamás. A veces nos equivocamos, ¿o no, hermanas? Bueno, yo sí me he equivocado, les pregunté. A veces nos equivocamos. Necesitamos que oren por nosotras, amén. Tenemos que recordar que esa influencia con nuestros hijos, hermanos, cuando los influenciamos positivamente, va a hacer que ellos se acerquen a Dios, que ellos le crean a Dios, que ellos le busquen. ¿No quieres, hermano o hermana, orar en esta tarde? ¿No quieres decirle, Señor, pues sí me celebran, y qué bueno por los hijos que Dios te ha dado, pero me falta algo para las que no lo han hecho? Y las que lo han hecho, díganle, Señor, sígueme dando sabiduría para guiar a mi hijo en tu camino, que yo pueda ver a mi hijo sirviéndote, que yo pueda verlo dedicado a ti incondicionalmente, que yo pueda verlo, Señor, rendido a tus pies. Se necesitan, hermanos, en la obra del Señor, se necesitan muchos jóvenes. Muchos hermanos que predican ya son ancianos. Muchas iglesias, hermanos, la mayoría son ancianos. ¿Y dónde están los jóvenes? Hay que inculcar a nuestros hijos. Pónganse de pie, mi hermano, mi hermana. Pasen aquí, hermanas, queremos orar por ustedes. Pasen aquí, hermanas. Yo sé que la tarea no es fácil, es un desafío. El Señor también lo sabe, hermanas. Las veces que nos hemos equivocado, el Señor las sabe. Pero vamos a pedirle a Dios. Vengan aquí, hermanas y varones, oren por nosotras. Los que son hijos, oren. A veces los hijos se ponen a criticar a sus mamás, pero no saben lo que les ha costado, el cansancio que llevan sobre sus espaldas. Las veces que han tenido que llorar, las veces que han tenido que caerse y volverse a levantar. Oren por sus